Hola queridos lectores. Esta historia es de puro miedo y real. No sé cómo Sega hizo ese juego de la verme escena especial. Porque los demás funcionaban bien y el mío resulta que era una mañana en la que se me ocurrió comprar algún juego nuevo de Sonic con esa estupenda calidad y lo que me dijeron de jefes dificilísimos. Así que me decidí por el Sonic 2006 por ese nuevo erizo llamado Silver. La verdad es que no me interesó el Unleashe porque a mí me gustaba el Sonic de toda la vida, no un monstruo con brazos de gancho. Así que cuando lo quise comprar ninguna tienda lo tenía. No entendí esto puesto que era un juego famoso. Así que intenté pedírselo a mis amigos pero ellos no querían perder su partida ya que yo quería empezar la mía. Después me enteré de que el hijo del tío de un amigo mío tenía ese juego y que estaban dispuestos a dármelo. Cuando llegué a su casa que no estaba bastante lejos, el niño tenía unas largas ojeras y como escuché había tenido intentos de suicidio supuestamente porque le abusaban en el colegio. Sin embargo él me dio el juego encantado, lo cual me pareció muy tierno. Me quedé allí un rato y después impaciente llegué a mi casa y puse el juego en la PS3. La pantalla de inicio se veía un poco distorsionada pero yo seguí como si nada. Toda la calidad estaba bien y comencé con el juego de Silver. Glass decía que más gente estaba muriendo con cara de estrés al igual que Silver. Cuando comencé a pelear todos los poderes iban bien pero en vez de enemigos aparecían personas. Supuse que tenía que matarlo y así hice. Pero hubo algo que me sorprendió. Ellos me miraban a mí fijamente de manera diabólica. Como diciéndome que soy el culpable. La historia continuó con una animación inesperada. Estaban arrestando a Silver y Glass mientras ellos respondieron que no era su culpa, que ellos habían hecho un trato que acabó siendo un timo para derrotar a Iblis y que siempre serían como marionetas que se controlan. Supe que se refería a mí pero era interesante así que seguí creyendo que era parte del juego. Los personajes mataron a los policías. Bueno, yo lo hice. Ellos cada vez me miraban más tétricamente. Me aterrorizé así que continué la historia de Sonic y Shadow. Todo iba normal, enemigos, música, poderes, solo que tenían caras más serias. Fui a desayunar porque ya eran las 8 y cuando volví vi una fracción de 2 segundos de Mepiles mirándome. Eso me aterrorizó porque una vez esa fracción acabada volví a la animación original. Creo que el niño se intentó suicidar por eso. Pero siendo realista y como cabezota que soy continué las historias de Sonic y Shadow que acá para acabar el juego y devolverse el juego al niño. Continué la de Silver, los cuales cada vez que me miraban eran más tétricos y parecía que tenían ojeras que les sangraban. También recuerdo que antes de llegar al fin de la partida dijeron tras haber matado a todo a un país tú eres el culpable. De repente apareció Mepiles diciendo que el trato había acabado. Entonces me di cuenta que había completado su partida. Ellos parecían morir de manera muy brutal o parecido y hacían unos chillidos que eran propios del sonido de videojuego pero que me aterrorizó igual. Sonic y Shadow estaban allí, se desmayaron inmediatamente desapareciendo de repente. Entonces Mepiles se acerca y dijo ahora la pantalla se desvaneció y yo muy asustado me fui corriendo. Llegó la noche y vi una sombra pasearse por el cuarto. Creí que fue mi perro o similar así que me dormí. En mi sueño yo tenía poderes y alguien me controlaba. No sé quién pero yo estaba matando a mis seres queridos, cosa que yo no quería hacer. Cuando me levanté estaba en un hospital y por lo visto había experimentado algo parecido a la marihuana. De verdad yo estaba muy aterrorizado pensando en que Silver y Blas habían existido y muerto por mi culpa. Cada noche veo lo mismo. La misma sombra, la misma sonrisa que pone. El mismo sueño. Unos días después cuando devolví el juego al niño él había desaparecido y apareció vivo pero con un gato y un erizo asesinados. En sus manos. Él vino a mi casa y dijo tú los mataste. Y se desmayó. Él acabó vivo. Creo que ese Mepiles tiene maldito a ese inocente niño para que siga sufriendo igual que a mi. No paro de pensar en Silver y Blas el niño, ese demonio de Mepiles, así que voy a acabar con mi vida. Nunca compren un videojuego de Sonic 06 que comience con pantalla borrosa o la ventana. Y cuando tenía 7 años mi hermano y yo solía jugar Sonic VGO para nuestra primera generación High Gráficos definición Genesis. Recuerdo que atraviesa la zona de mármol, matar catakillers y vapor. Cuando mi hermano murió Sonic VGO mi hermano muerto la capa 91 de por la capa 91 él me dio el Genesis y con ella fue un golpe encima de Sonic un cartucho. Yo estaba tan emocionado de que me dieron el Genesis. Puse el juego en él y todo funcionaba bien pero los sonidos que haría ruido extra. Con el tiempo esos ruidos a su vez en las palabras que no pude comprender. A veces sonaba como mi nombre. Simplemente lo ignoró porque era un sistema antiguo. Cerca de un par de semanas más tarde me tocó el juego de nuevo y el sonido estaba bien pero cuando llegué al jefe final Dr. Robotnik no estaba en la máquina. En cambio era un poco de Sonic invertida espeluznante. Por otra de curar estaba así que pensé que era solo un problema técnico. Después de que lo maté yo escuché la voz de mi hermano decir gracias. Todavía no se lo han dado a este día pero que ojalá algún día se enterará. Como ustedes saben el popular juego de CD y Hotel Mario era bueno. Sin embargo entre el 09 de
mayo 1994 y 25 de octubre de 1994. Otra escena se hizo accidentalmente una semana antes de que estaba programado para ser realizada. A las 3 am. las personas reportaron un muy perturbador nuevo Hotel Mario escena. Algunos niños en el momento tenían la desgracia de verlo. Hubo una escena espeluznante que asustó a millones de niños. Fue el último de cada fondo había un tinte rojo que se le aplica. Empezó como la intro original, excepto que no había audio. Había música ambiente, sin embargo. Había nubes espeluznantes moviéndose en el fondo. Las nubes que parecía una pesadilla que tuve el año pasado. La segunda parte fue el lugar donde Bowser se suponía que alojarse, a menos que él no estaba allí. Hubo un aumento enorme de sangre en la parte superior de la misma. En su lugar, su mano derecha estaba aún sobre la roca, excepto con una gran cantidad de sangre se filtra a través. La siguiente parte es la parte donde Mario y Luigi estaban hablando de la comida campestre, excepto que no había audio. La siguiente parte es la parte donde Luigi dijo, espero que ella hizo lobsa spaghetti. Mario dijo, Luigi, mira, había audio, no fue silenciado. La siguiente parte es la parte donde Mario cogió la carta. La casa parecía tener rasguños de sangre por todas partes. Entonces Mario leer una carta parecía mirar como un demonio con cuernos demoníacos y una voz demoníaca. Él era todo rojo. Luego, en la siguiente parte, en lugar de decir tenemos que encontrar a la princesa, Mario dijo algo más, como una especie de cita Super Mario World. Y Luigi, en lugar de decir y tienes que ayudarnos, dijo algo más. Dijo que un pitido que sonaba algo así como dijo una mala palabra. La siguiente parte fue donde Mario dijo, si necesita instrucciones sobre cómo llegar a través de los hoteles, ver el manual de instrucciones adjunto, salvo que sepa ir sin voz alta. Después de cerca de Luigi se acercó. La piel era de un color verde grisáceo. Tenía heridas de sangre en todo su rostro. Mario tuvo el primer mismo, excepto su piel era de un color azulado y las heridas de sangre estaban en lugares diferentes. Pensé que significaba que eran zombies. Estaban en un lugar que era un cementerio. Tuve un largo día en la escuela y me moría de ganas de jugar a un juego que amaba llamado Team Fortress 2. Cuando llegué a casa me gustaría jugar TF2 e ir a un servidor llamado Esquia. Todo iba bien hasta que un día HL2X se estrelló y no pudo volver a trabajar. He resuelto el problema hoy en día, pero en aquel entonces dejó de funcionar. Me sorprendió lo que pasó debido a sabiendas de que no había nada malo en TF2. Cuando lo jugué me tomó un largo suspiro y siguió haciendo mis otros deberes diarios. Empecé deseando poder jugar Team Fortress 2 otra vez. Por último, anhelaba tocarla, así que busqué TF2 habilitado para que yo pudiera jugar hasta que tenga HL2X para empezar a trabajar. He encontrado un enlace que lleva a Rust.net. Me hizo clic y me redirige a una página de descarga. Muestra el enlace de descarga y el nombre de la misma, Team Fortress 2 Cracket.si. He hecho clic en el enlace de descarga que nos llevó unos 50-60 segundos o más para descargar. Abrí la cremallera y los contenidos fueron en orden. TF Carpet HL2 Carpet Team Fortress 2 ejecutable. Depuración archivo de texto SAD 410448733. Un archivo SAF. Me dije a mí mismo si estaba roto porque hay solo unas cuantas carpetas. Yo les extraen en una carpeta y haga doble clic en Team Fortress 2Exe y dijo en un arranque caja de preparación para lanzar Team Fortress 2. Como suele decir que cuando se inicia algo de vapor se refiere. Me encontré con la introducción de la válvula. Era normal hasta que el tipo de válvula empezó a volver la cabeza. De repente se volvió a la normalidad. Me sorprendió extrañamente por esto. De todas formas, cuando se tomó unos minutos para cargar, aunque solo mostraba una pantalla en negro, no el usual TF2 pantalla de carga, se dirigió al menú del juego. Solo había mostrado dos opciones ya que los demás se habían ido. Comienza a jugar ahora y salí. Suspiré. Me fui a hacer clic en salir sabiendo que esto era algún tipo de truco. Cuando hace clic en salir no pasó nada. He intentado muchas veces y todavía no se moví. Decidí que solo debe hacer clic en comience a jugar ahora. Por lo que se hace clic y se notó una costumbre conectando con el servidor de la pantalla que estaba confundido, ya que no haga clic en cualquier modo de juego después de que fue cargada. Aparece algo que no podía salir de mi cabeza. Un ratón maldito suicida en una carretera maldita. Caminar mientras una música extraña maldita juega tracking y distorsionada. En cualquier ciudad, en cualquier país, vaya a cualquier hospital que usted puede conseguir. Al llegar a la recepción pregunte a visitar a alguien que se hace llamar el Holder de Grunts Peluche. En caso de que una mirada de niño como frenesí posee en la cara del trabajador, a continuación será llevado a un cuarto de los niños en el edificio. Será en una sección profunda oculta del edificio. En el camino usted encontrará la sangre humana en varios lugares y un surtido de armas militares dispersos, pero no habrá restos y sin signos de daño, no de vidrio roto. A su guía no tendrá ninguna expresión en su rostro. Si él frunce el ceño por un segundo, oren para que su muerte será rápida porque no son dignos. Todo lo que se oye es el grito agudo, charla, gritos y risas de muchos de un. Está en un idioma que no entiende, pero su alma se sentirá desconcierto indescriptible. Si la parada cacofonía en cualquier momento, stop y ejecutar rápidamente el más cercano pistola y manténgalo hasta disparar aún si todavía oye el silencio y huir. Usted tomó
tomó un arma que no induce el miedo en ello. Vete, no te detengas por nada, no hables con nadie de lo que has visto, no te vayas a casa, no te quedes en una posada, solo seguir adelante, dormir donde su cuerpo cae. Usted sabrá por la mañana si te has escapado con éxito, y si solo oír gritos agudos altos de terror, seguir adelante. Usted verá una espesa niebla densa en todo el edificio, especialmente cuando está cerca del cuarto de niño. Al llegar a la guardería, el trabajador se disparó y un hombre en un traje negro le indicará que mirar a través de la ventana de cristal blanco. Todo lo que veo es un gran número de estaciones abandonadas de metano de recarga. El hombre entonces se explicará que la guardería era una vez una instalación militar secreta. En detalle absolutamente abominable, y pedirá cómo se vio involucrado en la invasión del planeta natal de una determinada raza de alienígenas poderosos, y teniendo muchos de ellos como presos para que el difunto militar que trabajaba para poder experimentar en sus formas resistentes. Los experimentos resultaron en la muerte de miles de millones de Grunt, y los sobrevivientes, en su caso, reduciéndose a monstruos horriblemente deformados, se asemejan a los duendes de la mitología humana. Él explicará que ya no pueden respirar oxígeno y se basan en metano para sobrevivir, y como otras especies exóticas fue contratado para sostenerlos porque se había quitado su sustento preferido. Se identificarán las especies exóticas como el diluvio. A continuación se inicia inmediatamente sollozando dramáticamente sin ninguna razón en absoluto antes de entrar en un estado frenético y sosteniendo que a punta de pistola. A continuación le obligan a la guardería a cerrar la puerta y escapar. Y me olvidé de mencionar que la ventana es a prueba de balas. ¿Por qué cree usted que no había cristales rotos? Así que mire a su alrededor. A continuación se inicia inmediatamente sollozando dramáticamente sin ninguna razón en absoluto antes de entrar en un estado frenético y sosteniendo que a punta de pistola. A continuación le obligan a la guardería a cerrar la puerta y escapar. Y me olvidé de mencionar que la ventana es a prueba de balas. ¿Por qué cree usted que no había cristales rotos? Así que mire a su alrededor. Usted verá muchos cadáveres de inundación que no eran visibles antes, y un único y Specops que todavía está vivo. Él estará en un taburete al otro lado en un rincón oscuro. Será empuñando un arma alienígena en una mano y sosteniendo algo con la otra. Él permanecerá allí hasta que te acercas, después de lo cual se mira hacia arriba y dice en un tono de voz muy alto: qué bueno que la comida pezón está esperando para mí en el hombre causa la nave. He trabajado hasta la sed grande. Después de decir eso no voy a decir nada más. El Grunt solo responderá a una pregunta: ¿cuáles fueron? El Grunt entonces caer su arma y quitar fuerza a su tanque de metano y la máscara sin pasar por el procedimiento adecuado, rociando sangre azul por toda la habitación y su cara, y revelando un conjunto fuerte de los dientes y una boca grotesca. De inmediato se miran a los ojos con los ojos rojos de mierda, respondiendo a su pregunta en detalle espeluznante. Él describe cómo una población entera de su especie se extinguió en la creación del objeto que ahora posee. Él explicará que hubo una vez que muchos de estos objetos y que muchos miembros de su especie fueron sacrificados para hacerlo. Se describirá como muchos mortales intentado poseer estas cosas que despedían un encanto increíble, muchos seducidos por el deseo irresistible sabor sádico, enloquecido por sus juegos de hambre. De hecho, la demanda de ellos era tan grande que el ejército impuso un límite de 3 por persona. Con cada compra y cada manejo de la cosa Grunt y en amoroso abrazo de un ser humano, la frecuencia de las malas acciones se intensificaron en esas áreas, destruyendo muchas civilizaciones y sociedades, dejando a muchos en ruina. A continuación hablaremos de la inundación que aún no me atrevo a compartir con ustedes. Muchos se vuelven locos en ese vivero, algunas desaparecen pronto después del encuentro, un final poco sus vidas, pero la mayoría lo peor de todo, la mirada sobre el objeto en las manos del grupo. Usted va a querer también. Ten en cuenta que si lo hace, su compra será una de crueldad y horror implacable. Su muerte no será en esa habitación, en esa lujosa Grunt. Sepa que Grunt es el último de 5000, nunca deben ser vendidos, nunca.